Bueno, yo soy Alicia Ardanaz. ¿Cómo he llegado yo a Mara? Pues por una cantidad de sucesos en mi vida. Empiezo porque con 13 años me llevan a Venezuela. Entonces allí yo me caso con uno de Deusto. Frecuentamos el Centro Vasco de Caracas. Allí participamos de muchas cosas, bailes, deportes, y venimos en un viaje de vacaciones después de habernos casado ya con un hijo. Y cuando venimos aquí, pasamos unos meses, decidimos que queremos volver a nuestras raíces y queremos volver y criar a nuestros hijos aquí. Tenemos otro hijo más en Venezuela después del regreso y ya venimos y nos instalamos en San Sebastián. Y el primer piso que tuvimos en Amara estaba justo en la esquina de Balleneros con La Ría, que entonces se llamaba Juan Olazábal, esa calle. Y curiosamente tenía un vecino que se la pasaba tocando la guitarra y componiendo, y era Miquel Laboa, el que tenía en la puerta de al lado. Conocemos la existencia del Liceo Santo Tomás, que en ese momento estaba en La Ría, y los dos niños que yo traía, pues inmediatamente los escolarizamos en el Liceo Santo Tomás. Yo me quedé en estado al poco tiempo de estar aquí, y entonces nació Dani, que es el hijo que es donostiarra. Nació aquí en la clínica del doctor Uriarte, que se llamaba la clínica de Nuestra Señora Aránzazu en Jayalay. Una vez él se incorpora también al Liceo Santo Tomás, pero en aquella época fue el último año en que entraban con 4 años. Ya al año siguiente tenían que entrar con 2. Luego cambiamos, me compro ya el piso de Balleneros 18, en un momento en que la calle es de tierra, o sea, es puro barro. Era terrible. Y compramos ese piso porque mi marido fue al ayuntamiento y vio que delante de esas edificaciones iba a haber un parque que nunca llegó a construirse. Más bien el alcalde de aquella época cedió esos terrenos y allí tengo unos edificios hermosos, pero antes eran huertas lo que tenía delante durante varios años, hasta que se hizo esa construcción. Y ya más adelante, ya cuando en aquella época, no teníamos parques aquí en Amara, no teníamos nada. Al poco tiempo ya casi nuestro parque era Miramón, subieron a Miramón, porque aquí no había sitios donde jugasen los niños en el barrio. Y luego sí había en Amara un complejo deportivo con piscina, campo de fútbol, que pertenecía al Frente de Juventudes. Entonces un grupo de madres, que éramos todas, teníamos los hijos en el Liceo Santo Tomás, decidimos en bloque hacernos socias. ¿Y por qué no íbamos nosotros a disfrutar de aquello? Que lo teníamos en la puerta de casa. Y entonces entramos un grupo grande y con nuestros hijos en el verano, no se podía usar prácticamente en verano la piscina y todo porque era descubierto, pero allí pasamos unos ratos muy buenos con nuestros hijos y a veces los maridos venían y comían en la cafetería. Fue una época muy bonita. Yo soy el único donostiarra de nacimiento de la familia. Y bueno, a mí lo que me parece más alucinante de las decisiones que tomaron en la Eta y Lama, porque la mayoría de sus amigos se quedaron allí en Venezuela, pero ellos, sin haber hecho fortuna, sin haber hecho las Américas, decidieron
venirse y darnos el mejor legado que se puede dar, que es darte un idioma, y una cultura y una identidad y una pertenencia que para nosotros es un tesoro. A mí la donación del euskera, aunque la ma y el aitá no lo sepan, es lo que me ha hecho ser lo que soy y que vea el mundo como lo veo. Y dicho eso, esa es la parte de ellos. Pues yo en Amara he jugado mucho de niño, sobre todo de niño. Ya igual de adolescentes íbamos más a lo viejo, porque al estar en el liceo pues teníamos amigos de todos los barrios, entonces nos juntábamos un poco en zona neutral, digamos. Pero en Amara de niños hemos jugado mucho en el parque de Estras en Melilla, que se hacían circuitos con las canicas, con las chapas, y que era todo mucho más sucio y mucho más divertido de lo que es ahora, todo tan compartimentado y tan aséptico, ¿no? Lo que ha contado la Ma de las piscinas también era un sitio donde metimos horas y horas, con un montón de pasillos de gravilla, donde nos hacíamos heridas en las rodillas y todo era peligroso. Y había una piscina cubierta que jamás se hizo, que le llamamos, no, pero digo la cubierta, había 2 piscinas descubiertas, y hubo un proyecto de piscina cubierta que jamás se hizo, pero se hizo la estructura donde no se podía ir y evidentemente íbamos todo el rato a jugar, ¿no? Y era el sitio secreto que lo conoce todo el mundo, así lo llamábamos. Y ahí pasamos pues muchas horas muy divertidas. Y otra cosa que recuerdo yo también mucho de Amara y de la infancia, y luego también por las circunstancias de la carrera que se me ocurrió estudiar, es el velódromo. A mí el velódromo es un sitio... antes nos ha contado Maite que van ahora a entrevistar a Zendoya, y me acuerdo que íbamos a ver al hijo que hacía ciclismo, y ciclismo en pista, y allí corrían, y veíamos a Belino Perea, a Peregrina, los principios de Pello Ruiz Cabestany, que había uno también, Anchón Lecuona, y íbamos mucho al velódromo a ver cómo entrenaban y las competiciones que hacían juveniles y cadetes. Eso era muy divertido, que había que cruzar las vías y pasar el tren, el peligrosísimo tren. Y sonaba la campana cuando venía el tren. Sonaba la campana. Había una madre que no les dejaba pasar, a los 2 hermanos no les dejaba pasar porque tenían que pasar el tren. Era como la zona peligrosa, ¿no? Y teníamos nuestras precauciones de cuidado que no se os quede el pie metido entre el asfalto y la vía del tren, que es peligroso. Entonces teníamos... Sí. A mí un sitio que la nostalgia me lleva y echo de menos es el viejo estadio de atletismo. Era muy bonito, le faltaban 1000 infraestructuras y estaba muy mal cuando ya tiraron, pero era muy bonito, seguramente porque lo relacionamos con nuestros recuerdos y tenía árboles alrededor, fuera de la pista. Sí. Lo que luego es el ministerio, No, ¿no? Estaba más aquí. Y estaba al revés, la orientación es donde está el estadio grande ahora. Era parte de la... Primero estaba eso, y donde está el mini estadio es donde estaban las piscinas. Entonces tú tenías que rodear el estadio para llegar a las piscinas, y luego al lado estaba el Santi. La primera infraestructura, digamos, ya moderna es el velódromo. Sí. Bueno, y el Gasca, ¿no? Sí, el Gasca, sí. El Carmelo Balda también. El Carmelo Balda también, sí. Yo, por ejemplo, en la parte ya nueva de lo que es el nuevo Amara, ya con las calles asfaltadas, no como aquel principio, y ya hechas nuevas casas y nuevas edificaciones. Luego, cuando viene toda la zona deportiva,
¿verdad? Yo hubo una época, digamos, en mi vida que no estuve dedicada pues a la familia, pero llega un momento en que yo quiero incorporarme a hacer algo y entonces ya estaba el Yoldi con todas sus instalaciones y entonces la primera vez que hacen natación, enseñan natación a mayores de 60 años, que ya yo los tenía, pues me apunto también a gimnasia, ¿verdad? Y entonces, desde entonces yo practico la gimnasia y luego gimnasia en el agua una vez que se empieza también la gimnasia en el agua en el Yoldi, también me apunto y desde entonces sigo haciendo y me parece que en toda esa zona deportiva pues es muy beneficiosa para el barrio, incluso para más gente, porque viene gente de otros barrios a hacerlo, ¿no? Porque es muy importante esa zona. Y luego, además de eso, una vez que se organiza la Casa de Cultura, yo también me meto en todas las cosas que la Casa de Cultura me puedan interesar. Y empiezo, uno de los cursillos más importantes ha sido en mi vida, es cuando por petición de unos aitonas se organiza un cursillo de cuentacuentos. Y entonces yo me meto y descubro qué es lo que me gusta hacer, contar cuentos. Y desde entonces ya se organiza el Choco el Narrador, yo cuento cuentos y sigo contando cuentos. Ha sido muy importante en mi vida eso. He acudido a muchísimos talleres de historia del País Vasco, 2 años estuve de bailes, o sea, yo he aprovechado la Casa de Cultura muchísimo, pero así soy casi, a veces le digo al director que me tenía que poner sueldo porque yo soy una adicta a la Casa de Cultura porque he recibido mucho beneficio de todo lo que he estado allí. Y en este momento estoy dentro de una plataforma que estamos reivindicando el Gobierno Civil como Casa de Cultura, porque la Casa de Cultura que nos va a quedar después de las obras no es lo apropiado para una población como la de Amara, que somos 33.000 personas, y además es la Casa de Cultura que más afiliados tiene 14.000, que no lo tiene ninguna otra Casa de Cultura. Entonces yo estoy en esa lucha porque quiero que Amara tenga una Casa de Cultura digna de la población que la utiliza. Esa es una de las cosas. Luego me gustan mucho esas plazas que han hecho, donde los niños se pueden jugar y pueden aprender. Y luego, después ya he acompañado a mis nietos a Maraberri. Mis nietos se han estudiado en Maraberri, yo los traía, yo los recogía, yo estaba en el parque con ellos. Y esa ha sido una segunda etapa que he vivido también muy bonita. He conocido ya gente de otra generación, digamos, porque yo siempre andaba con las madres de los niños y ha sido muy interesante hasta que salieron y ya me jubilé de cuidar niños y de buscar niños en el colegio, solo cuando están enfermos. Nik komikiak egiten ditut. Bereziki, ilustratzailea naiz, eta azken aldiotan tokatu zait, batez ere komikiak egitea. Bakoitzak aukeratzen dugu segurazki kontalariak gara, familian, kontu kontalariak, pasadizo kontalariak, eta txiste kontalariak ere bai. Baina kontalariak oro har, nik uste denak dakagula hori. Aita, ama eta nire bi anaiek ere badutela. Nik bihurtu dut ofizio, baina ez dut zertan izan behar, ez? Egingo nuke bestela ere. Nire hizkuntza amak ahozkoa aukeratu duen bezala edo beste batek idatzizkoa, nik irudiak aukeratu ditut. Irudiak eta hitza, ze komikian dena uztartzen da, ez?
Eta bai, hori da nire pasio, afizio eta ofizio. Hortan, suerte handia dut, eta gainera hemen bizi naiz Amaran eta hemen egiten dut lan, ze etxean bertan egiten dut lan. Nik orain deskubritu dut beste auzo bat, nire semearen bitartez. Ze ni ikastera kanpora joan nintzen, 7 urtez Gasteizen egon nintzen bizitzen, eta itzuli nintzanean ere ez nuen Amaran bizitza gehiegi egiten. Baina semearen bitartez, orain 6 urte ditu, eta ezagutu beste auzo bat. Eta asko usan zaidan, auzo bat oso gustora bizigia hemen. Bai, maitasun berri bat daukat Amararekin. Estadioak eduta. Ez nahuela bat ere maite mintzen. Ez lehen eta ez orain. Baina, bueno, horrez gain oso auzo abegikorra iruditzen zait dela. Auzo bizia. Komertzio asko dago, tabernak, giroa, edozein egunetan. Eta gainera, kolorez bete zaigu auzoa, etorkin pila bat etorri dira, euren aportazio zoragarriekin, euren kolore eta kultura eta pentsamolde berriekin. Eta hortan, nire beste lagun batzuk, beste auzokoak diala, etorkin gutxiago dituzte. Eta nik uste, behintzat Maitek eta biok, zuko asko ateratzen diogula, zoragarria da mundu guztiko jendeakin konpartitzea, parkea, eskola, Amara Berrin eskolatuta dago gure semea, eta zoragarria da zenbat lekutako jendea etorri da, eta ze esfortzu egiten duten integratzeko, beste batzuntzat errezago da, beste batzuntzat zailago, baina hortan oso auzo berri bat eraikitzen ari dela iruditzen zait, eta oso erakargarria. Eta gero amak esan duen bezala, orain falta zaigu pastelaren ginda, eta da urtetan zona franka esitua izan den eraikin zeken eta zuhur ura bihurtu gure eraikina. Hori ikusteet zorretan dagola, menderatzen gaituen estatua zorretan dagola gurekin, eta ondo legoke gure esku uztea eraikin hori amaratar guztion topaleku, kulturleku eta euskarari ere zabaltzea etxe hori inoiz egin ez duena. Horren alabedi, sekulako lan egiten idea, ez bakarrik eramak, jende askok hau bultzatzen, eta ea lortzen dugun. Una cosa que se me había olvidado decir, en Amara antes teníamos 2 cines, teníamos el Rex y la Astoria, y los 2 desaparecieron, y no tenemos cine. No tenemos cine más que el que nos da la Casa de Cultura los lunes, pero ya, o sea, cines que incluso traían, cuando el festival en la Astoria siempre traía una parte del festival de cine, pues todo eso desapareció de Amara. Los 2 cines nos dejaron sin cine. Hombre, bueno, es la zona de control. Además, claro, nosotros tenemos nacionalidad venezolana. Y cada 5 años sí, había que renovar el permiso de residencia. Yo sí, no fui ciudadano español hasta los 30, una vez librado de la mili. Sí. Yo conservé la nacionalidad venezolana hasta que los hijos pues se fueron libres del servicio militar. Hoy he sabido que en Iruña han inaugurado una plaza que es la Plaza de la Insumisión, y la ha inaugurado Tonino Carotone cantando Insumisión. Pues nosotros somos de aquella época y, sí, y aguantamos la nacionalidad venezolana hasta vernos libres del servicio militar. Sí. Y entonces había que venir aquí cada 5 años a justificar que... Sí, lo que pasa es que este tenía un problema
que durante 7 años no fue nada. Vamos, no fue nada en el sentido de que los españoles me decían que era venezolano y los venezolanos me decían que era español. Y entonces yo ya lo que hice fue coger la Constitución, porque claro, yo quería que fuese venezolano para librarlo del servicio militar. Y me fui al consulado y le dije, aquí según la Constitución mi hijo es venezolano, o sea que le tenéis que dar los papeles. Porque además fue muy gracioso, una de las veces que voy a reclamar que le den papeles de venezolano, o sea, no tuvo papeles de ninguno hasta los 7 años. Y me dice, váyase a Venezuela. Digo, ¿y qué lo llevo en la maleta? Porque tú me dirás, un niño que no tiene ningún papel porque nadie se lo quiere dar, a ver qué hago con él. Lo meto en una maleta, lo llevo allí y digo, mira que ha nacido aquí. Pues no sabes cómo voy a presumir delante de los intelectuales con ínfulas que se creen ciudadanos del mundo. Yo lo he sido de verdad, ¿eh? Sí, señor. Durante 7 años, apátrida. Una patria total, sí, total. Sí. Claro. Sí, y ya entonces, ya una vez que tuvo la... es decir, lo llamaron para tallarlo, del ayuntamiento. Cuando era la edad de la talla, le llamaron, y entonces yo fui corriendo y dije, no, eso es un error, este niño es venezolano. Pues nada, y lo borraron. Borrado. Lo borraron. Luego descubrí que lo que me había pasado a mí, le había pasado a bastante más gente, porque cuando hice los papeles de nacionalidad, me tuvieron como una pelota de tenis del gobierno civil al registro civil, porque eran 2 competencias diferentes, y en el registro civil, con el caso mío y de, me imagino que más gente, sí, tenían hecho un sello de caucho de este tamaño, dando la explicación, que te lo ponían en la partida de nacimiento, bueno, porque era pues una decisión del gobierno franquista de no conceder la nacionalidad pues, a gente que venía de fuera. Yo imagino que bueno, lo que había detrás era eso, pero hasta en las propias leyes franquistas eso era ilegal. Entonces era una situación que no había sido legal, entonces con carácter retroactivo el del registro civil dice, no, tú has sido o has tenido la nacionalidad española siempre. Lo que pasa es que no te la han reconocido, entonces esto es un error, pero los del gobierno civil exigían que yo renunciara, entonces me tuvieron. Y el abogado de allí decía, no, diles que esta es la ley, les fotocopiaba la ley y se la mandaba. O sea que era ese mismo caso era el de Miquel Erenchun, porque las 2 familias nos conocíamos de Venezuela, porque lo mismo el tío pintor, que ellos vivieron en Venezuela y Miquel nació allí, y justo vinimos aquí a San Sebastián el mismo año, el año 65, y él era nacido allí y tuvo los mismos problemas que él, ¿verdad? O sea, casi todos. No, pero él sería nacido aquí. No, él nació allí. Sí, si nace allí no tiene esos problemas. Era porque eras, claro, es verdad. Sí, no, la que nació aquí fue una hermana pequeña. Es la hermana pequeña la que tuvo los problemas. Años después sí reformaron la ley para que se pudiesen tener las 2, pero durante muchos años o tenías una o tenías la otra. De hecho tengo las 2. Y eso. Pero sí, además yo os voy a decir que muchas de las familias que vinimos en aquella época de Venezuela, porque fue un momento en que la violencia se puso un poco fuerte en Venezuela y hubo asaltos a las oficinas y cosas, y un grupo bastante grande vinimos, más o menos años 65, 66, y la mayoría nos afincamos en Amara. La mayoría nos vinimos a vivir a Amara, porque claro, era el barrio nuevo, era lo que se estaba haciendo nuevo entonces. Y ahora pues eso, en Amara sigue viviendo Dani y sigue viviendo Héctor. Eduardo está viviendo en Hernani, pero Héctor sí sigue viviendo aquí. E incluso juega fútbol todavía ahí en el colegio de Maraberri. Mi nieto
ha sido futbolista de la Malaberry, mi nieto, pero ahora como trabaja no tiene tiempo de jugar al fútbol como antes. Y sigue viviendo, también ahora vive con su pareja en Balleneros también. Te quiero decir que todavía el núcleo más grande de familias sigue en Amara. Creo que en casa las circunstancias de cómo, de las vidas de mis padres, yo siempre digo, ¿no? Cuando te empiezan con esas tonterías de Atleti Real, Bilbao, no sé qué, esas cosas que yo en casa jamás las he vivido, porque la mamá, toda su familia es de Iruña, toda la familia de Aita es vizcaína, yo he vivido 7 años en Vitoria, me importa un rábano, o sea, yo cuando pongo un pie en Santurtzi estoy en mi casa y nunca me he sentido, pero es verdad que en Amara, pues sí, estoy muy cómodo y no será casualidad que siga. No ha sido ni siquiera una decisión pensada, pero de, ay, qué bien es vivir en Amara, voy a vivir en Amara. Pero aquí estoy y... Ha nacido en Amara y... Hacemos un chauvinismo, ¿no? Sí, sin tontería, yo a nadie le voy a decir... Nació en Amara... Falta ser chauvinista No, para estar cómodo. a mí hay cosas de este barrio que me encantan y cosas que seguramente no, pero eso me puede pasar en todas partes, ¿no? Pero sí que no será casualidad que sigamos aquí.